Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento nos estás escuchando. Soy Ramiro Argendoña de Fundación ACOBE en un capítulo más de este No Comparto Odio, nuestro podcast, en el que intentamos contaros historias reales de situaciones que vivimos y que están cerca a nosotras, a nosotros, y que creemos que es importante conocer. El día de hoy vamos a hablar especialmente sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es un término que se escucha mucho, pero que pocas veces se entiende realmente en su dimensión exacta. Es decir, que es trata, muchas veces se confunde con tráfico, muchas veces hay prejuicios y estereotipos que se nos marcan y que nos hacen tener un pensamiento distorsionado de la realidad que viven las personas que son víctimas de trata. Pero antes de empezar a entrar en el tema, os invito a que compartáis en vuestras redes sociales el día de hoy, día 30. Está saliendo en nuestras redes distintas imágenes en Instagram, en Facebook, en Twitter, con este mensaje que creemos que es importante que resume un poquito de aquello que vamos a hablar hoy. Sin más preámbulos, vamos a entrar en tema, y para ello comentaros que hemos contactado con una entidad que es especializada en el tema de trata, con la que hemos colaborado en alguna vez, en algún momento, haciendo alguna derivación de algún caso que hemos detectado, y concretamente con su directora, Rocío Mora. Estamos hablando de APRAM. Os invito a ver su web y sus redes sociales para que conozcáis de cerca el trabajo que están haciendo, el trabajo tan complicado pero a la vez tan importante que están haciendo. Y yo me he metido en su web para extraer un poquito de unos datos para ponernos en situación. Luego pasaremos a una entrevista con Rocío, que no tiene desperdicio. Yo sé que es un poco larga a lo mejor, pero es que todo lo que se dice ahí es importante que lo conozcamos. Vamos a pasar a un informe, una guía que tienen en su web. Esto es exactamente en la web de APRAM. Yo voy a rescatar una frase muy pequeñita que la tengo aquí. Si la veis en pantalla, si nos estáis viendo por YouTube, la veréis, y si no, pues la digo y la escucháis. Estuve en ese infierno 8 meses, obligada a acostarme con cientos de hombres, a realizar prácticas que nunca imaginé, siempre pensando en escapar. Pero ¿cómo? Estaba todo el día controlada. Cada vez que me negaba algo, me pegaban palizas, me castigaban, aislada y sin comer. Esto solo es un poquito del relato de una persona, una mujer, que ha sufrido trata. Pero es una pincelada del miedo, de la situación, de cómo percibía esos 8 meses, que en su caso han sido solo 8 meses, en muchos casos son muchos más, pero que es una situación de total vulnerabilidad, de total violación de sus derechos y de un miedo que las paraliza en muchas ocasiones. De todo esto hay en este mismo informe, en esta misma guía, una serie de datos que nos pueden dar más o menos una idea de lo que significa la trata de personas. Por ejemplo, que hasta 40 millones de personas son prostituidas en el mundo, según informes internacionales. 40 millones, ¿vale? Si lo comparamos con otra situación parecida de esclavitud, tenemos que irnos a entre los siglos XII y XVIII, cuando se trataba esclavos. Pero en aquella época 12 millones de personas fueron vendidas como esclavos. 12. Y estamos hablando que a día de hoy hay 40 millones de personas que son prostituidas, son esclavizadas. Por lo tanto, este título que le hemos puesto al podcast de hoy, de Esclavitud 2021, es tal cual, es esclavitud. Además, España es uno de los principales países de destino de mujeres que son víctimas de trata.
para la explotación sexual específicamente. Cada año 1.500 personas son identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual por la CIDCO en España, por las fuerzas de seguridad. Las entidades especializadas como APRAM atienden a un número mayor todavía de víctimas. ¿Por qué? Porque solo el 1% de víctimas se logran identificar en Europa. Es decir, hay muchas que no se logran identificar a su llegada a España, que son identificadas después o que son rescatadas después por entidades como APRAM, que es con quienes vamos a hablar. Para ir cerrando esta parte, la prostitución está muy extendida, normalizada en España. El 39% de hombres confiesan haber pagado por este tipo de servicio, vamos a decirlo así. Y más del 80% de personas en situación de prostitución son o han sido víctimas de trata. Sin embargo, en el caso de España, solo la ley de extranjería reconoce algunos de estos derechos que en la práctica son difíciles de garantizar. ¿Vale? La trata de seres humanos afecta entre 70.000 y 140.000 personas cada año solo en Europa. Y lo más duro de todo, las mujeres y las niñas son las más afectadas. Estamos hablando de que en muchos casos son menores de edad y mujeres jóvenes. Con estos datos que nos pintan el panorama de lo que es la trata, de lo que significa y la dimensión de este problema, hemos querido contactar, ya lo hemos dicho antes, con Rocío Mora, directora de APRAM, que además recientemente han recibido un reconocimiento a su labor precisamente en este ámbito, del cual les damos la enhorabuena porque es un trabajo muy difícil. Pero le hemos hecho una serie de preguntas y hemos tenido una charla bastante amena que queremos compartir con vosotros hoy. Así que vamos a pasar a la entrevista que ya tenemos preparada y luego pues simplemente haremos unas conclusiones y a esperar de que una vez que conozcamos esta realidad nos convirtamos todas y todas en parte de la solución. Pasamos entonces al vídeo con Rocío Mora, directora de APRAM. Bienvenida, Rocío, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast en el que vamos a hablar sobre lo que hemos denominado la esclavitud en pleno 2021 y lo que significa la trata. Pero como muchas personas podemos ver en medios, en distintas redes sociales, que se tiende a unir ambos términos como si se tratase de lo mismo, ¿no? Si se tratase de trata es lo mismo que tráfico o se refieren al mismo grupo de personas. Vosotras, con vuestro trabajo, con toda vuestra experiencia, sí que nos podríais aclarar, además con bastante autoridad, qué es lo que es trata y qué es lo que es tráfico. Entonces, ¿qué diferencias existen? Bueno, en primer lugar agradecer a COBE y agradecerte a ti, Ramiro, porque yo creo que es importante que en esta semana todos recordemos que en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares, pues hay mujeres que están en una situación de completa esclavitud. Y yo creo que el término que siempre confundimos y que es importante distinguir es la primera pregunta que me estás haciendo. Estamos hablando de trata y la trata es una grave violación de los derechos humanos. Cuando estamos hablando de tráfico, aquí lo que se está violando son las leyes migratorias y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de saber identificarlo y de saber comunicarlo y sobre todo de comunicarlo no solo a las personas que están trabajando con nosotros, sino a las propias personas que lo están sufriendo, porque ninguna de las personas se va a identificar como tal, se sienten culpables de todo lo que han sufrido y no van a contar cuál va a ser su proceso migratorio. Yo creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta para poderles informar, para poderles abrir muchas veces al acceso de derechos que muchas veces se les niega
por el hecho de no reconocerlo, ¿no? Pero también estamos hablando, cuando hablamos de trata, de un acto que es bajo coacciones, bajo violaciones, bajo amenazas. Mientras que cuando estamos hablando de tráfico, estamos hablando de un acto que es voluntario. Es decir, cuando yo salgo de mi país, quiero salir y en términos generales ese acto se hace de manera voluntaria, pagando una brutal cantidad de dinero que nada tiene que ver con el viaje que yo voy a hacer. Porque el viaje que yo voy a hacer no va a ser en condiciones absolutamente de ninguna seguridad, ¿no? Ni en derechos cuando hablamos de tráfico. Pero cuando hablamos de trata, supone que yo estoy pagando una deuda y que esa deuda lo que suele hacer es incrementarse. Es decir, no va a ser solo el viaje, es que cuando llego al lugar voy a ser llevada a los distintos lugares donde nosotros encontramos a potenciales víctimas de trata y donde siguen pagando una deuda que es totalmente interminable. Cuando además hablamos de tráfico, diríamos que todo acabaría cuando llegas al país de destino. Es decir, yo ya he pagado una suma de dinero, ya estoy en el país porque he consentido viajar a Europa, por ejemplo, a España, y bueno, pues aunque las personas que me están trayendo están violando las leyes migratorias, lo que está clarísimo es que ahí ha finalizado mi relación, supuesta relación con las mafias. Cuando estamos hablando de trata, no, cuando estamos hablando de trata, en el país de destino, o sea, si seguimos siendo aisladas, seguimos siendo abusadas, seguimos siendo explotadas y sobre todo se ejerce sobre nosotros. No acaba. Cuando estamos hablando de esa grave violación de derechos fundamentales, cuando estamos hablando de esclavitud, en ningún caso a la mujer, en ningún caso a esas niñas las están dejando salir de esa situación. Y ahí es donde empezaría nuestro trabajo. Cuando estamos hablando de tráfico de seres humanos, evidentemente las mafias ya han sacado el máximo rendimiento de ese viaje y esa persona ya ha llegado a ese lugar, ¿no? Por tanto, finalizaría ahí la relación. Muchas veces se confunde porque tienen muchísima relación, es decir, pueden haber salido del país de origen simplemente para hacer un viaje y muchas veces ese viaje se convierte en que van a ser sometidas, van a ser esclavizadas y van a sufrir violencia, ¿no? Porque van a estar siendo explotadas y ejerciendo la prostitución en un país de destino. Yeah. Bueno, además es súper importante hacer esa diferencia para que luego, cuando podamos ver en los medios noticias acerca de inmigración en general, podamos definir claramente quién es víctima de trata, quién ha sido víctima de tráfico y cuáles son las circunstancias, ¿no? Vosotras desde APRAM tenéis una amplia experiencia en el tema de trata, trabajáis en eso, de hecho os han reconocido recientemente vuestra labor, a ti personalmente y a la institución. Desde ACOBE, ya sabes, nuestra enhorabuena por eso, por ese reconocimiento internacional además. Y yo creo que, ya sé que es difícil y me dirás siempre que es muy difícil porque son todas personas distintas con circunstancias distintas, pero quizá haya algunos puntos que puedan ser que se puedan repetir varias veces o en varias personas más o menos parecidos y que puedan hacer una especie de perfil o definir una especie de perfil de quién es una víctima de trata que llega a España en este caso. Yo creo que el hecho de ser mujer en un país de origen, el hecho no solo de ser mujer, sino de ser niña, bueno, pues es un factor absoluto de riesgo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, yo creo que las mujeres y las niñas muchas veces son moneda de cambio en los países en los que existe una clara necesidad o existe una clara vulnerabilidad. Yo creo que en eso tenemos que ser muy claros, ¿no? O sea, los factores de riesgo y de vulnerabilidad de mujeres y de niñas en países como puede ser Colombia en estos momentos, como puede ser Venezuela, en aquellos países donde claramente bueno, pues está saliendo muchísimas personas porque la situación es extremadamente complicada y de crisis y porque están pasando muchísimas situaciones no solo violentas, sino de extrema necesidad.
Yo creo que eso es un factor muy, muy claro, pero también el factor de atracción. A muchísimas mujeres, sobre todo nosotros que hemos hecho en APRAN muchísimos proyectos de cooperación con esos países de origen, porque nosotros siempre que queremos conocer, para poder intervenir en destino, es necesario conocer el origen, sobre todo coordinar. Y ahí, Ramiro, me vas a dar la razón. Se pierde muchas veces la cooperación internacional. Y eso para nosotros es importantísimo. Si no se sabe lo que estas mujeres pasan en origen, si no se conoce la cultura de muchísimas de estas mujeres, es muy difícil dotarlas de herramientas para que tengan una nueva vida. Por tanto, para mí el factor cultural es algo importante, el pertenecer a una etnia, el tener una creencia determinada, es algo que tenemos que meter dentro de nuestra propia intervención, pero también cuando estamos hablando de factores que ya los he comentado, que son individuales, el ser mujer, el tener una edad determinada o la propia historia vital de todas y cada una de las mujeres que atendemos. Yo creo que es fundamental. Muchas de las mujeres ya han sufrido violencia intrafamiliar y eso es un reconocimiento claro a normalizar que en ese proceso migratorio vamos a estar hablando continuamente de violencia, de vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, es importantísimo visibilizar la situación por la que pasan estas mujeres y por qué normalizan determinadas cosas, pero también sociales. Estamos hablando de escasez de recursos, estamos hablando bueno, pues de una sociedad que en muchas ocasiones lo que está es impulsando a que estas mujeres sean cabeza de familia y tengan que bueno, pues dar respuesta no solo a la familia, sino a la propia comunidad, cuando estamos hablando de África, cuando estamos hablando de Nigeria, cuando se hacen determinadas, bueno, pues para nosotros, que es algo que también hay que mencionar y que yo lo quiero poner sobre la mesa, cuando hablamos de vudú, muchas veces para los europeos es como un acto de brujería, ¿no? Y nos reímos y consideramos que cómo una mujer puede creer en esto cuando no deja de ser algo que no lo damos un valor. Pues hay que dar valor a todos estos factores si queremos intervenir realmente y si queremos devolver a las mujeres una vida en dignidad y en libertad, ¿no? O sea, por eso nuestra campaña este año va dirigida a ellas. Yo creo que son ellas las protagonistas de su propia recuperación, pero también son protagonistas de un proyecto que es APRAN y que tú decías que nos han dado el premio. Es un reconocimiento a los héroes y sobre todo es un reconocimiento a una española, que yo creo que eso también es importante, ¿no? Visibilizar qué es lo que se está haciendo en España, qué es lo que necesitamos en España, que necesitamos avanzar hacia una ley en la que todos participemos, no solo las organizaciones especializadas, tanto públicas como privadas, sino otras organizaciones que podéis estar delante de una víctima de trata y podéis sumar. Y me consta que vuestra fundación, que ACOBE, es muy conocedora de esta realidad, que trabaja en coordinación con las organizaciones, sobre todo con la nuestra, que siempre lo hemos hecho y que desde luego eso es lo que suma. Porque al final, si no sumamos en visibilizar todos estos factores que son de riesgo y de vulnerabilidad, probablemente estaremos haciendo cómplices a todos sus victimarios. Seremos cómplices y sumaremos a sus victimarios, que son mafias, proxenetas y el demandante de sexo de pago. Por tanto, yo creo que lo que hoy estamos haciendo, lo que en esta semana nos permite hacer, que es el Día Mundial, el día 30, el Día Mundial de lucha contra la trata, es esto que hoy estamos haciendo. Toda una semana de sensibilización, de visibilización y sobre todo de intentar coordinar, poniendo siempre el foco en las que son las protagonistas, ¿no? Yo hablo de mujeres porque es lo que más atiendo, pero yo diría personas, ¿no? Ya es hora de hablar de fin de la esclavitud, ya es hora de hablar de end trafficking en todos los idiomas o de stop trafficking, que significa stop trata de seres humanos, ¿no? O luchar contra la trata. Y una manera es de visibilizar. Si no visibilizamos a todas estas mujeres, pues probablemente al final las mujeres se conviertan en esclavas. Entonces somos cómplices de que existan esclavas y que existan esclavos en nuestro país. Y yo creo que no podemos seguir mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario
hablar y es necesario visibilizar. Yo creo que hablamos de muchísimos países, pero mayoritariamente estamos hablando de países como Paraguay, estamos hablando de países como Nigeria, como Brasil, y sobre todo estamos hablando también de que un 30% de estas mujeres vienen de Rumanía. Y eso no hay que perderlo, porque muchas veces cuando hablamos de esclavas sexuales parece como que Europa no formará parte de un factor de riesgo de mujeres que están llegando vía terrestre, ¿no? Porque entendemos que siempre son mujeres de terceros países. Hay que quitar todo esto que son falsos estereotipos, ¿no? Como que no creyéramos. Y también no nos tenemos que sentir lejos de ellas porque nosotros ya estamos trabajando con muchas mujeres que son españolas que por COVID están siendo mujeres de extrema vulnerabilidad y son un factor de riesgo claro para ser retraficadas, para ser nuevamente revictimizadas y para formar parte bueno, pues de esto que es el segundo negocio más lucrativo, que es la trata de seres humanos. Sí, es preocupante, es evidente que hay un riesgo mayor a partir del COVID. Es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, hace falta, en primer lugar, que haya más, empezar por la cooperación, un cambio de estrategia, mirar hacia el origen, trabajar en origen para evitar que estas situaciones se den, porque si no el trabajo que podemos hacer aquí no deja de ser, va a ser siempre insuficiente. Pero también es justamente lo que has referido, ¿no? Es decir, también hace falta que la sociedad en su conjunto tome conciencia, quite estereotipos, entienda cuál es la situación y haga parte de la solución, ¿no? Es decir, tome una posición en contra de este tipo de situación y de cualquier situación que pueda haber de injusticia y de vulnerabilidad, ¿no? Si hablamos de sociedad también hablamos de que cada vez con más fuerza en este último tiempo desde determinados sectores privados, públicos, incluso políticos empieza a haber discursos de odio, de racismo, de discriminación muy dirigidas además a ciertos sectores, por ejemplo los menores no acompañados, mujeres inmigrantes, como que son una carga económica para la sociedad, como que quitan puestos de trabajo, como que hacen uso abusivo de servicios públicos como la sanidad. ¿Qué opinión desde APRAMOS merece esta ola que estamos viviendo de crecimiento del discurso de odio, racismo y de discriminación? Yo creo que lo estamos sufriendo todos, lo están sufriendo en primera persona las personas migrantes, sufriendo en primera persona y doblemente las personas que, bueno, pues que están en una situación de prostitución, que están en una situación de trata o en una situación de explotación. A mí me parece fundamental las campañas que muchos de vosotros estáis haciendo y que habéis sacado la semana pasada, como no puede ser de otra manera. Estas campañas deben primar mensajes que son eficaces y que estén adaptadas a las personas que están sufriendo esta situación y que sean ellos los protagonistas de esta campaña. Nosotros el día 30 sacamos una campaña, es una campaña de ellas para ellas. Por tanto, me parece fundamental no estigmatizar, no rechazar socialmente a las personas migrantes y sobre todo a las personas que se han visto obligadas a una situación de esclavitud absoluta y así tienen que ser sus campañas, pero también hay que dar un mensaje positivo, porque siempre estamos dando un enfoque totalmente negativo cuando estamos hablando de políticas públicas, es decir, parece como que bueno, vinieran a destruir nuestro país, ¿no? Y nos estuviéramos encontrando con ese mensaje de no ser un país acogedor. Para mí, España tiene que ser un país acogedor de personas migrantes porque cubren muchísimas de las necesidades que nosotros tenemos y eso tiene que ser nuestra misión y nuestra visión, pero además creo fundamentalmente que los mensajes también tienen que ser con una clara protección y acceso a derechos de las víctimas y focalizar mucho más a que en muchas ocasiones se está cometiendo un delito en su persona.
y que ese proceso migratorio no se está haciendo en condiciones de seguridad y que ese proceso migratorio muchas veces nosotros somos cooperadores necesarios de la explotación y del pago de una deuda que es brutal y que no se acaba jamás. Y eso muchas veces también tiene que ser con mensajes claros de tejer redes, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay que cooperar, pero si antes no hemos creado ese proceso de seguridad para que estas personas lleguen en condiciones claras en las que podamos reducir la violencia, en el que estemos promoviendo el empoderamiento de las mujeres y, sobre todo, algo que yo creo que es fundamental, que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Si no estamos facilitando ese mensaje, probablemente lleguemos a tener el mensaje contrario, que es lo que está ocurriendo. Yo creo que las redes deberían ayudar a dar mensajes claros, entendibles por aquellas personas que van a sufrir esta situación, y muchas veces lo que nos encontramos es que es todo lo contrario, ¿no? No te van a ayudar, no tienes acceso a derechos, que son propios mensajes de aquellas personas que son cómplices de sacar el máximo rendimiento, que son mafias, que son proxenetas. Y aquí yo vuelvo a recordar la primera pregunta que me has hecho. Son las mismas personas que se están sacando el máximo beneficio por traficar con seres humanos y por tratar con seres humanos. Pero es que aquí siempre estamos poniendo la migración por encima, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona? Hay que contar a la gente cuál es ese proceso migratorio y a lo que se arriesgan cuando salen de ese país, por qué se arriesgan cuando salen de ese país y qué es lo que qué es el máximo rendimiento por parte de estas mafias. Pero también decir que con nuestra ayuda, con la ayuda de asociaciones especializadas, llegan a tener una nueva vida, porque nunca se habla de eso, Ramiro, no se habla nunca de eso, no se habla de que finalmente es gente que logra tener un empleo digno a lo largo de muchos años para obtener un permiso de residencia y trabajo, o sea que no es tan fácil ese proceso y que no se les está facilitando nada, que al final todo paso a paso lo van ganando. Entonces, si seguimos con estos mensajes de odio, de ataque hacia las asociaciones que estamos intentando visibilizar pues realidades como puede ser la trata, como pueden ser los menores no acompañados, como pueden ser personas que están siendo realmente estigmatizadas y criminalizadas, pues ganará ese mensaje de odio. Yo creo que hay que seguir hablando y hay que seguir contando esas historias donde ellas y ellos son los verdaderos protagonistas. Y campañas como la nuestra que sacaremos seguramente esta tarde y que os invitamos a que lo hagamos viral, va a ser pues esa fuerza que tienen estas mujeres cuando realmente están recuperadas, esa necesidad por tener una vida digna y una vida en libertad, y van a dar matices muy pequeñitos en 30 segundos, porque ya sabes cómo tienen que ser las campañas, muy pequeñas, pero sacaremos también un comunicado y ellas realmente son las que marcan el camino para otras mujeres. Y yo creo que eso es fundamental, que la participación de las personas que han pasado por esta situación nos den fuerza para seguir sabiendo, asociaciones como ACOBE y como APRAN, sigamos teniendo muy claro cuál es el camino que hay que seguir, ¿no? Cuál es el camino por ser efectivas, porque accedan a derechos y porque realmente tú y yo hagamos el trabajo que queremos hacer. Y es que, bueno, pues que seamos un país realmente de acogida y de oportunidades para las personas que llegan, ¿no?, en una situación de completa vulnerabilidad de derechos. Y sobre todo que hayan herramientas y medios para poder hacerlo, ¿no? La siguiente pregunta ya me la has respondido porque has dado un ejemplo claro, porque yo te iba a preguntar por alguna consecuencia que pueden tener directamente esta última situación que hemos, los discursos de odio, el COVID, la pandemia, todo esto que se nos ha venido encima. Y me has hablado de la vulnerabilidad de muchas mujeres precisamente a raíz de la pandemia, a raíz de todo esto, que ahora se plantean
o empiezan a plantearse, esperemos que no, como que esta situación de la que algunas incluso seguramente ya habían salido, vuelve a ser una opción, ¿no? Es decir, yo creo que es una de las consecuencias más graves que puede tener una Sí. situación como la que estamos viviendo. Sí, yo creo que esta pandemia ha tenido consecuencias muy negativas con respecto a la sociedad en general, ¿no? Pero sobre todo esas consecuencias se incrementan mucho más cuando estamos hablando de mujeres que han sido ocultadas y trasladadas a otros pisos para no poder tener una intervención con APRAN. Los espacios habituales pues, de ejercicio de prostitución en las grandes ciudades, pues en un momento parecía que se habían cerrado, pero la consecuencia con un estado de alarma es que la actividad de explotación, la actividad de movimiento por parte de los demandantes de sexo de pago, de los puteros, no ha cesado. Entonces, esto es increíble, ¿no? O sea, que un ciudadano de a pie, como tú y como yo, pues se haya encontrado en su casa sin poder salir, sin poder tener libertad de movimiento y que haya otras personas que vulneran diariamente los derechos de cada una de las mujeres y que ejercen violencia sobre ellas, pues hayan campado a sus anchas. Yo creo que esto hay que decirlo alto y claro. Nosotros desde el estado de alarma comenzamos a trabajar con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con Fiscalía y con todos los actores públicos de la Administración en esta lucha para denunciar qué era lo que estaba pasando. Se denunciaba la violencia ejercida en las casas, violencia de género, pero no se visibilizaba que también había otra forma de violencia que nunca parece que está dentro de la violencia y que es la trata de seres humanos, la explotación de seres humanos, las mujeres prostituidas, y parece como que no existían, ¿no? Entonces nosotros pusimos sobre la mesa qué era lo que estaban sufriendo estas mujeres, que era el aislamiento absoluto, la invisibilidad absoluta, el traslado hacia lugares y la pérdida de contacto con la realidad, que era el trabajo proactivo de supervivientes dentro de APRAN, de supervivientes dentro de esas unidades móviles que se estaban desplazando a esos lugares y que estaban encontrando que las mujeres estaban siendo abandonadas, no podían ni siquiera comer en muchas de las ocasiones. Hemos tenido que repartir comida, hemos tenido que repartir kits de protección hechos en nuestros talleres, en la calle Ballesta número 9, que no hemos parado, Ramiro, y que mucha gente pensaba que estábamos de brazos cruzados, que las entidades habíamos cerrado, y las entidades no hemos parado. Y yo hoy lo quiero decir alto y claro, no hemos parado, hemos tenido que cambiar nuestra metodología, hemos tenido que poner en riesgo a muchos de nuestros equipos, hemos tenido a gente en nuestros pisos de protección que tenían COVID, que ni siquiera sabíamos muchas veces cómo paliar, cómo proteger en esa primera instancia de ese COVID y con ese estado de alarma, y sin embargo no hemos parado de trabajar. Y ahí realmente hemos visto cómo somos las entidades, cómo somos los equipos y qué es lo que fallaba en cada uno de los equipos. Ha habido mucha gente que puede hacer un trabajo increíble, sin embargo no estaba preparada para trabajar en esta crisis sanitaria que nos ha afectado como entidad a todos. Y eso yo creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, pero sobre todo cuando hay un decreto de alarma. Nosotros en concreto a través del Ministerio de Igualdad se impulsó un plan de contingencia con medidas adicionales y hemos estado trabajando para que esas medidas se llevaran a cabo, porque estábamos hablando de alternativas habitacionales y estábamos hablando del ingreso mínimo vital y la trata de seres humanos será una excepción. Y todavía seguimos luchando porque exista un desarrollo reglamentario para que estas mujeres puedan acceder a estas ayudas, porque es vital. Porque, como te he dicho al inicio, si estas ayudas no existen, las vuelven otra vez a captar. Y estamos hablando de mujeres que ya han salido de una situación de trata, que han tenido una inserción sociolaboral, pero que en este momento vuelven otra vez a contactar con nosotras, y hemos tenido a muchísimas mujeres porque se han quedado sin empleo. Y al final siguen teniendo las mismas necesidades, siguen teniendo la misma
pues, obligación de mandar a su país de origen una cantidad de dinero para que ellos puedan vivir y sobre todo también han tenido muchísima necesidad de saber qué es lo que estaba pasando en los países de origen y de contar qué es lo que estaba pasando aquí, porque muchísimas de las personas con las que hablábamos, muchísimas mujeres con las que hablábamos, tuvieron un momento en el que, bueno, pues daban las gracias a sus propios prosenetas porque, claro, en una época de COVID las tenían en sus casas sin saber que esa deuda se estaba incrementando, sin saber que las nuevas tecnologías iban a estar captando todas aquellas, a mí no me gusta llamarlo servicio, pero todos aquellos servicios, y se iban a estar grabando como nos estamos grabando tú y yo. Y al final, todo lo que queda grabado es un método de coacción para no salir de esa situación jamás, porque ya es una prueba de que efectivamente tú viniste a España y aceptaste venir a ejercer la prostitución. Y eso ha sido terrorífico para nuestra intervención, pero también para que las mujeres vuelvan a confiar en la posibilidad de salir de esa situación. Las nuevas tecnologías no se vienen a quedar, pero sí es un objeto que en estos momentos nosotros estamos estudiando muchísimo, estamos estudiando sobre todo para la persecución del delito y sobre todo para proteger a las mujeres, es decir, este método de coacción que es la grabación, lo que hace es ser una prueba más de tu coacción, ¿no? Entonces hay que contarlo como tal. Pero han pasado muchísimas cosas que han chocado muchísimo con nuestra metodología de trabajo y nos hemos tenido que reconvertir, ¿no? Hemos tenido que ser muy rápidas para utilizar otros medios para saber dónde estaban llevando a las mujeres, dónde las estaban invisibilizando, dónde las seguían explotando a pesar del móvil. Y bueno, seguimos en esta situación, ¿no? En una situación de desconcierto que cada vez más se va normalizando. Y otra cosa que también te digo es que hemos hecho una gran labor por esta vacunación, ¿no? Yo creo que todas estas mujeres, sean regulares o irregulares, tienen derecho a una protección. Nosotros comenzamos con la protección a través de mascarillas que entregábamos, a través de kit de protección, pero también hemos seguido con ese acceso a una vacunación y lo estamos haciendo en todos los lugares donde APRAN está. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando y yo creo que es fundamental que ellas vean, bueno, pues esta actividad, ¿no? Sí, es lo que tú dices, es realmente preocupante, ¿no? Hemos hablado de todas las cosas que nos has contado y cuando yo vuelve a mi cabeza nuevamente la imagen de que es que son mujeres y muchas de ellas son niñas, son pequeñas y eso realmente es muy difícil de entender, ¿no? Y de cómo en plena pandemia nosotros no hemos separado las entidades, pero ellos, las mafias tampoco, y han seguido explotando, y es muy, muy, muy difícil de entender. Y todo esto recae siempre en la misma sociedad, ¿no? Si no hay demanda, no hay explotación. Es que si no somos nosotros parte de la solución, esto no va a acabar. Hemos hablado de cosas que son la realidad, algunas cosas que llaman la atención, que preocupan mucho, pero un objetivo de este podcast también es visibilizar aspectos positivos, aspectos que puedan darnos un poco más de esperanza, de decir, como esto último, ¿no? Que dices que el trabajo que se ha hecho en pro de la vacuna y tal. Yo sé también que en APRAN habláis mucho de supervivientes, que habláis de mujeres, personas que acompañan a otras. Sé también de alguna labor especial que hicisteis con vuestro taller de costura en plena pandemia. Yo creo que son ejemplos que nos podríais contar de cómo personas, a pesar de estar en la situación en la que están, pueden ser un valor positivo para la sociedad y ser un ejemplo a seguir. Bueno, yo creo que tienen una fortaleza, para mí son las verdaderas heroínas. Yo creo que tienen una fortaleza increíble y son las que pueden hacer el trabajo para que otras mujeres sean rescatadas. Nosotros hemos cambiado muchísimo nuestra metodología en esa detección, porque no todo el mundo vale
llegar a las mujeres. Estamos hablando de sitios realmente difíciles. Estamos hablando de lugares que incluso no cumplen las mínimas medidas de salubridad. Entonces, es fundamental que ahí estén las supervivientes, que ahí estén las personas que se han formado, que tienen una titulación en intervención, que saben dar una información y adaptar culturalmente esa información para que las mujeres realmente lleguen a acceder y a querer acceder a sus verdaderos derechos, porque estamos hablando de que las personas que las han engañado, las personas que las han captado en los países de origen son personas muy cercanas, muy cercanas. Por eso ellas hacen ese proceso migratorio y creen que Europa es el sueño, es su sueño de tener una nueva vida. Pero también cuando están en una situación tremendamente violenta y tremendamente de esclavitud, también creen a esas mujeres que han salido de esa situación. A mí, yo siempre te lo he dicho, creo que siempre hay que dar mensajes positivos, reales, pero positivos, porque los hay, porque realmente estas mujeres salen. Estás hablando de lo que nosotros hicimos en pandemia. Nosotros no hemos parado, pero es que ellas han devuelto a muchas personas que nos han ayudado, han devuelto esa protección. Es decir, nosotros las hemos protegido. Ese fue un proyecto en pandemia que repetimos muchísimo, pero ellas han devuelto con métodos de protección a las personas a la sociedad que las ha ayudado, a las personas que están ayudando a otras personas. Cuando estamos hablando de que hemos repartido a asociaciones como Cáritas, como Cruz Roja, que estaban en primera línea y que no tenían un kit de protección. Y ahí buscamos las telas que estaban homologadas y ellas no han parado de hacer. Yo te puedo decir que han hecho más de 10.000 mascarillas que se han entregado, pero que también se han entregado a esas personas que nos estábamos encontrando abandonadas y esclavizadas en esos lugares, pero sobre todo a otras que estaban ayudando en residencias, en primera línea. Siempre hemos estado y ellas mismas han devuelto. Ese proyecto ha sido maravilloso y las ha ayudado muchísimo a devolver, ¿no? A dar las gracias porque ellas tienen una vida en libertad y en dignidad. Y te aseguro que ellas han sido las que han marcado el apoyo en todos nuestros proyectos. Al final, tú y yo, ciudadanos, yo muchas veces digo ciudadana europea, blanca, digo muchas cosas que creo que me diferencian, ¿no? Y desde luego, ellas no han estado diferenciando absolutamente nada, se han arriesgado cuando había personas, equipos enteros que se venían abajo porque habían dado positivo y que seguimos. Ahora nosotros en Badajoz tenemos un centro clausurado que se abrió ayer porque hemos dado positivo. Entonces, esas medidas sanitarias siguen ahí. Parece como que lo hemos superado, pero siguen ahí a pesar de estar vacunadas, ¿no? Entonces, yo creo que ellas hacen un trabajo único. Ellas nos acompañan en todos los procesos, en la detección de mujeres, en la identificación con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también en todo el itinerario individualizado de las mujeres que pasan por una situación. Y, a ver, es una situación que no es fácil. Nuestra intervención no es nada fácil. Cuando nos critican y nos dicen, en muchas ocasiones cada vez estamos recibiendo esos mensajes, como tú dices, de odio, pues tenemos que contar que todo se demuestra con hechos. O sea, tú puedes hablar de cualquier asociación, pero por favor, hablemos de hechos, porque estás dañando a esas mujeres que realmente creen en su trabajo, que realmente están rescatando a otras mujeres y que realmente esas mujeres están saliendo. Si tu mensaje es todo lo contrario, a quien estás apoyando es a quien se está beneficiando de todo esto. Y es que lo digo y no me canso de decirlo. O sea, este mensaje creo que todo el mundo lo puede entender. Es decir, si tú no apoyas que estas mujeres salgan de esta situación, lo que estás apoyando es lo contrario. Estás apoyando la esclavitud. Estás apoyando que estén prostituidas. Estás apoyando que alguien permanentemente se esté beneficiando. Con esto yo no quiero decir que no exista una parte que nosotros no vemos y que el día que lo veamos lo pongamos sobre la mesa, de aquellas mujeres que quieren estar en esta situación. Y nosotros respetamos.
y nosotros ayudamos. Y nosotros también ponemos esa información encima de la mesa. Nosotros no estamos no dando esa información a todo el mundo. Lo aplastante es que la mayoría de las mujeres están en una situación de esclavitud. Y yo sí que quiero que esta figura no solo sirva para ese taller que nosotros tenemos, es visualmente un taller de textil en el que hemos avanzado en una cadena de seguridad. Y esa cadena de seguridad significa una cadena en la que todas ellas están participando, y están participando porque son muchos los nuevos diseñadores que se acercan a ese taller porque es profesional, porque no solo es un taller de corte y confección, porque grandes diseñadores y grandes marcas se están acercando porque son mujeres que saben hacer y son muy profesionales a la hora de hacer su trabajo. Pero cuando estamos hablando de supervivientes que están detectando, también hemos querido en todo momento, Ramiro, que se les diera una titulación y que creáramos un yacimiento de empleo. Es decir, son necesarias estas mujeres, las mediadoras, supervivientes de la trata, son necesarias para acercar culturalmente toda la información que puede dar cualquier asociación, pero también la propia administración. Y así lo hemos hecho. Están contratadas en APRAN, pero bueno, no solo en APRAN, otras asociaciones después del trabajo en APRAN, de la experiencia en APRAN, pues ya las están contratando para que en sus propios proyectos hagan ese trabajo, porque son efectivas, pero incluso la policía también, bueno, pues no solo están queriendo tener una persona que traduzca en su propio idioma, sino que también ayude a la mujer a entender qué tipo de información y qué tipo de derechos tienen estas mujeres. Y en ese centro, que está en Ballesta 9, pues hemos creado un centro de formación en el que, bueno, pues se están formando a todos los niveles. Se están formando cuando llegan porque no saben castellano, se está alfabetizando a las mujeres, se las está dando módulos para que tengan un certificado de profesionalidad, y queremos que sea un centro de referencia para todas las mujeres que pasan por esta situación y por un estado de vulnerabilidad absoluto, para que realmente sea su centro de formación, su centro de referencia y un centro de referencia para su posterior búsqueda activa de empleo, ¿no? Y es lo que queremos. Y ese acompañamiento y ese trabajo es el que hacen las supervivientes de la trata. Difícil para nosotros encontrarla, Ramiro, porque cuando estamos hablando de esa detección, esa mujer vuelve a recordar todo lo que ha pasado. Por tanto, tiene que ser una mujer que crea firmemente que puede hacer este trabajo, que esté recuperada y que sea ella la que elija enfocar su inserción laboral en rescatar a otras mujeres. Y no es nada fácil encontrarlas. Estamos hablando de mujeres líderes, fuertes y que saben y pueden hacer este trabajo. Por tanto, este día 30, bueno, pues son ellas las que hacen la campaña, son ellas las que hablan y dan los mensajes, y son ellas las que en 30 minutos, bueno, yo te invito a que lo veas, nos dan esperanza a otras mujeres y sobre todo dan alternativas, que es lo que necesitamos, y nos marcan el camino. Yo creo que Naciones Unidas casualmente este año también enfoca la campaña del Corazón Azul en la finalización de la esclavitud, pero para que finalice la esclavitud son ellas las protagonistas y son ellas las que marcan el camino, porque en APRAN siempre han marcado ellas, ha primado lo que ellas han marcado que lo que hemos marcado muchos profesionales, y hemos tenido eficacia y hemos tenido éxito. Por tanto, hoy queremos darle las gracias y queremos seguir bueno, pues diciéndolas que hacen un buen trabajo, que tienen una nueva vida y que esa vida es efectiva para la lucha contra la trata. Efectivamente, es un día para recordar que una persona, a pesar de todo lo que haya podido pasar, cuando es acompañada, cuando se le da la oportunidad, se le da las herramientas, pueden ser un aporte tan importante para su propia gente y para el resto de la sociedad en situaciones tan complejas como puede ser la trata. No, son heroínas, como vosotras mismas lo decís, y además con una fortaleza mental y espiritual tan grande que pueden
que pueden seguir recordando la historia y utilizándola no como algo que las hunde, sino como una fortaleza para decir tú también puedes salir. Yo he podido y tú puedes, ¿no? Perdón que tengo ahí una... va a ser muy interesante y desde luego vamos a estar ahí muy atentos a vuestra campaña y la compartiremos en redes. Seguramente será muy especial. Si ya para finalizar esta entrevista, si quieres destacar, contar algo más, aparte, bueno, a lo mejor dónde podemos encontrar estas campañas, este trabajo que hacéis, si la gente lo quiere buscar más acerca de APRAM, o si alguien conoce una situación y quiere dirigirse directamente a vosotras para denunciarlo. Sí, yo creo que toda la información está en nuestra web, www.apram, terminado en mp, que siempre se nos olvida la p, .org, y bueno, ahí hay todo tipo de información y sobre todo hemos querido que en el ámbito de documentos, bueno, pues también tenemos un montón de guías importantísimas en las que de manera resumida intentamos dar las claves para saber si estamos delante de una víctima o no, dar una pequeña idea y un pequeño protocolo de cómo actuar. Nosotros bueno, pues tenemos teléfonos disponibles, pero además un teléfono que es un teléfono enfocado a todas y cada una de las mujeres, que es un teléfono 24 horas de emergencia, pero bueno, pues nuestros centros, sobre todo en Madrid, en Badajoz, en Salamanca, Asturias, Murcia y Almería, son centros de acogida muy centrados bueno, pues en ayudar, en dar esa sensibilización y ese apoyo a otras entidades que pueden estar delante de una víctima y que pueden derivar o que nosotros podemos derivar a donde hay que atenderlas, ¿no? Yo siempre creo que no tenemos que estar todos formados en distintos ámbitos, pero sí saber que hay un tejido asociativo, que hay una red de asociaciones que increíblemente sigue trabajando de manera especializada y que les va a dar respuesta. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Y así lo decimos en todas nuestras redes. Entonces, bueno, pues invitarles también a que conozcan un espacio bueno, que es la calle Ballesta número 9. Nosotros todos los centros los tenemos muy cerca de donde están ellas, donde están siendo explotadas, porque queremos también reivindicar que estamos a su lado, que eso no es lo normal y que desde luego en muchas ocasiones estamos permanentemente hablando con ellas y hemos tenido grandes resultados por estar justamente donde ellas están. Nosotros no nos escondemos, sí que intentamos proteger a las mujeres y desde luego quien no las está protegiendo y quien está diciendo y hemos tenido ataques de esa manera, bueno, pues están diciendo dónde las llevamos y hemos tenido que cambiar muchos itinerarios. Yo creo que a todos los profesionales tenemos que saber que esto es un delito internacional. Además de ser una vulneración clara de derechos fundamentales, es un delito. Las mujeres que nosotros tenemos en APRAM son testigos protegidos. Ojalá APRAM no tendría o no tuviera que tomar esas medidas tan restrictivas, pero las tiene. Y quien conozca la trata sabe perfectamente que hay que tenerlas, porque si no, vuelven a ser captadas y sobre todo vuelven a ser explotadas, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos. Y en esa fase inicial hay que tener muchísimo cuidado. Y desde luego a los profesionales también, pues decirles, ¿no? que cuando se habla de trata hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísima confidencialidad y sobre todo hablar con las personas que realmente sabemos de este tema. Quien no sabe de este tema seguirá hablando de ellas, seguirá contando sus vidas y seguirá desprotegiéndolas. APRAM lo que hace es protegerlas e intentar bueno, pues que estas mujeres hablen cuando ya son supervivientes y cuando ya han retomado sus vidas y su dignidad y son ellas las que deciden hablar y deciden hablar para que otras mujeres hagan lo mismo que ellas y salir de esta situación de esclavitud. Fundamental el trabajo que hacéis desde APRAM. Nuevamente te repito, Rocío, nuestra enhorabuena por vuestro trabajo.
Seguiremos trabajando en red, difundiendo lo que hacéis. Yo sé que además nuestro trabajador social especialmente ha estado en contacto con APRAM en muchas ocasiones por situaciones que hemos detectado. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, enhorabuena a todo el equipo de APRAM, y a seguir visibilizando esta situación para que la gente, pues eso, se convierta en parte de la solución y aporte para que esta situación y las muchas otras vulnerabilidades que encontramos a día pues cambien en algo. Gracias desde ACOBE, Rocío, y nada, compartiremos vuestra campaña también. Por favor, sois grandes en comunicación, sois muy grandes haciendo bueno, pues lo que cada uno especialmente sabe hacer con muchísimo tesón, y sois nuestra referencia en muchas cosas, lo sabe Ramiro, y estaremos ahí donde nos necesitéis. Y desde luego, yo creo que las asociaciones tenemos que crear, y lo estamos haciendo, redes de seguridad para las personas migrantes y poner sobre la mesa pues todas aquellas cosas que creo que desprotegen o vulneran los derechos de las personas que atendemos y que forman parte de, bueno, pues de una familia, de la familia COBE y de la familia APRAM, que también hay que hacer humanas bueno, pues todas las cosas, todas las acciones que nosotros hacemos. Cuando no hay humanidad, cuando en los profesionales no hay esa humanidad, pues creo que debemos dejar o dejar a un lado esa no humanidad y trabajar como sabemos, Ramiro. Y nosotros estamos para lo que necesitéis y para ese trabajo conjunto que yo, como siempre digo, suma. Entonces, sumemos en la lucha contra la trata y bueno, pues encantada de estar con vosotros siempre. Ojalá, yo siempre te lo digo, pero ojalá ya podamos dejar de tener estas restricciones porque de alguna manera hayamos dejado el COVID apartado y bueno, pues empecemos a colaborar en otras actividades que nos permitan conocernos personalmente y que nos permitan, bueno, pues que veáis los recursos que se pueda hacer, pues bueno, pues una nueva acción en Ballesta, que es maravilloso, y bueno, pues que veáis qué cosas se están desarrollando y se están haciendo. Entonces, invitados estáis. Y será que también hemos mejorado. Entonces, muchísimos besos también a tu equipo, a ti, y bueno, seguimos trabajando. Aquí estamos. Seguimos sumando, tú lo has dicho. Hasta otra oportunidad, Rocío. Un beso enorme. Bien, pues hasta aquí la intervención con esta entrevista tan amena, tan realista, tan... es una luz que nos ha permitido conocer la realidad real de estas personas, realidad real, valga la redundancia, la situación real de estas personas. No es fácil trabajar en lo que trabaja APRAM, no es fácil trabajar con herramientas y con medios que nunca son los suficientes para conseguir que estas personas salgan adelante. Pero se puede y se consigue con mucho esfuerzo, sobre todo de personas que estamos y que están en ese trabajo todos los días y que consiguen que las protagonistas de estas historias se conviertan en protagonistas de sus propias vidas en positivo y que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad. Con todo esto, el mensaje que queremos lanzar desde Fundación ACOBE es simple. No confundir las situaciones distintas de las personas que llegan, conocer realmente la situación de las personas que llegan a España, cuál es la historia que está por detrás sin juzgar, y saber que fundamentalmente cualquier situación vulnerable, por más difícil que ésta sea, si se cuenta con herramientas, si se cuenta con ayuda y sobre todo si se cuenta con un apoyo, un soporte de la sociedad en conjunto que ve esta realidad, la entiende tal como es y entiende de que estas situaciones no pueden seguir así y que hay que hacer algo para mejorar la situación de estas personas, porque estamos hablando fundamentalmente de personas que lo único que quieren es una oportunidad para poder ser un aporte a esta sociedad, como lo han sido las heroínas, las acompañantes, las supervivientes que ha dicho Rocío en el caso de APRAM, y que sirven hoy en día de acompañantes para que otras mujeres puedan salir de esta situación. Bien, pues entonces hasta aquí este capítulo de nuestro podcast.
Seguid pendientes de nuestras redes sociales para nuevos capítulos más adelante. Os recuerdo que están, como hemos dicho, pues estas imágenes, si nos estáis viendo por YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que las compartáis a lo largo del día. Compartir también este vídeo con el hashtag que ves aquí abajo, no comparto odio, hashtag no comparto odio. Y nada, nos seguimos viendo en las redes y sobre todo comparte solidaridad, comparte lo positivo y no compartas odio. Hasta otra oportunidad. Saludos desde Kobe.